Buenos días. Hola, ¿cómo chilla esto? A ver, es que yo creo que no hace falta tanto, ¿eh? Pero bueno, lo que decidáis está bien. Pues sí, como siempre, contento de estar aquí con vosotros, de pasar este tiempo de comunión, de compartir la palabra. Siempre es muy bonito poder hacerlo en familia. Y como yo por lo menos no tengo la oportunidad de hacerlo tan a menudo, pues me alegra mucho cuando puedo estar aquí con vosotros. Como decía Isaac, hoy acabamos la serie que empezasteis ya hace, creo que un mes, sobre el libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo está todo aquí. A ver, pero no en todo el... Bueno, sí, es igual. Tampoco lo veis, así que... Pero no en todo, ¿eh? O sea, esta página y esta página. Esto es el libro del profeta Ageo. O sea, si alguien lo tiene que buscar en la Biblia, a lo mejor solo tiene una página y le va a ser difícil encontrarlo, ¿eh? Detrás de Sofonías y antes de Zacarías, ¿vale? Es un libro de esos que están ahí como escondiditos, ¿no? en la Biblia, pero un libro que, bueno, como ya habéis visto en las otras predicaciones, pues es un libro que nos dice muchas cosas, ¿no? Mirad, como que hace días, porque creo que hace 2 domingos que no veis Ageo, yo creo que hace 2 semanas, ¿no? que no veis Ageo, voy a intentar... Vas a tener que ayudarme, César. ¿Aquí? ¿Hacia ahí? No va. Bueno, tú mismo, ¿vale? Bueno, ya sé que no se ve nada, pero eso es solamente una imagen para situarnos un poquito, ¿no? Repito que como hace ya algunas semanas que no veíais Ageo y quizá algunos se incorporan por primera vez, dejadme un par de minutitos para situarnos, ¿vale? Ageo fue un profeta que hizo su trabajo, por decirlo de alguna manera, en la ciudad de Jerusalén, unos años después de que el pueblo que había sido llevado al exilio, años antes, 70 años antes aproximadamente, regresase con el objetivo primero de volver a establecerse en Jerusalén, ¿no? Volver a poblar el territorio. Y también con el objetivo de levantar las murallas de la ciudad que habían sido derruidas y de reconstruir el templo, que, claro, era el lugar, el centro de culto de aquellas personas. No regresaron todos los que habían sido llevados al exilio. Regresaron un grupo que, como decía Isaac en la introducción que él hacía, seguramente eran los buenos. Y los buenos porque eran los que seguramente tenían más intención de volver a estar en la tierra prometida, de reconstruir el templo, de poder dar adoración a Dios allí en el lugar en el que Dios había establecido, ¿no? Así que regresaron este grupo de personas, regresaron a Jerusalén y se pusieron en marcha. Algunos de ellos, lo primero que decidieron hacer fue reconstruir el altar del templo, porque pensaron que levantando el altar tendrían ya un lugar donde poder ofrecer sacrificios, donde poder iniciar el culto a Dios. Pero lo que pasó fue que al poquito de estar allí llegaron como vecinos hostiles, los que se habían quedado allí mientras el pueblo había sido llevado al exilio, aparecieron y empezaron a intimidarlos, empezaron a ser hostiles con ellos, incluso enviaron cartas al rey que les había dejado volver para que les impidiese hacer aquello que estaban haciendo, diciendo que eran un pueblo que podían sublevarse y tal. O sea que la cosa se torció mucho y pararon de construir. Pararon de reconstruir el templo, el altar se quedó construido, iniciaron sus rituales de holocaustos y de sacrificios, pero el templo se quedó sin construir. Así que, al cabo de unos años,
Claro, esto duró 17 años, unos 16, 17 años, desde que las obras de reconstrucción del templo pararon hasta los acontecimientos de los que hablamos, pasaron como 16 o 17 años. Y el Señor lo que hizo fue enviar a 2 profetas para que alentasen al pueblo a volver a poner todo aquello en marcha. Así que envió a estos 2 hombres, a Ageo, del que hablamos, y a un tal Zacarías, que fueron los que instaron, los que predicaron al pueblo para que volviesen al trabajo que les debía ocupar, ¿no? La verdad es que no fue una tarea fácil, porque finalmente el mensaje lo estaban llevando a unas personas pues decaídas, personas que habían entrado en una especie de apatía espiritual, por llamarla de alguna manera, de desánimo, de negligencia, y concretamente Ageo tuvo a su cargo un mensaje contundente para llevarlos de nuevo al lugar donde debían estar. Tan contundente que aproximadamente 5 años después de este mensaje de Ageo, el templo se acabó de construir. O sea, se pusieron en marcha y acabaron construyendo el templo. ¿Puedes pasar, César? Isaac, hace un mes más o menos, Mechi un poquito menos, estuvieron avanzando en los capítulos 1 y 2. Bueno, el libro solo tiene 2 capítulos, pero Mechi acabó en el 1.9, y ahí tenéis más o menos las líneas maestras, los puntos que ellos quisieron compartir con vosotros, ¿no? Isaac compartió la necesidad de meditar sobre las prioridades del pueblo, o las necesidades del pueblo de Dios, concretamente, de las necesidades que deberían hacernos mirar a Dios, de el miedo que debería causarnos el no obedecer a Dios, lo que nos lleva ese miedo nos debería llevar a la obediencia, y hablaba de la respuesta positiva que aporta el ánimo de parte de Dios. Eso fue lo que Isaac compartió con vosotros el 27 de octubre. Y el 3 de noviembre, Mechi también estuvo hablándoos de aquella reconstrucción que había empezado del templo, haciendo una similitud a la necesidad que tenemos de reconstruir nuestro templo personal delante de Dios, a reflexionar sobre Dios es quien provee de protección y de defensa delante de los ataques de los enemigos que ellos estaban sufriendo, y Dios les prometió defenderles y ayudarles, protegerles, y decía que en Cristo se cumplen todas esas promesas de la profecía, la presencia, la provisión y la gloria. Hoy vamos a hablar sobre el resto de los versículos que quedan en este capítulo, desde el versículo 10 hasta el versículo 23. En realidad son 2 profecías. Isaac y Mechi hablaron cada uno de ellos de una profecía, pero hoy vamos a hablar de 2 profecías separadas. Lo que sucede es que están muy bien fechadas, muy bien situadas, y las 2 profecías de las que vamos a hablar hoy se produjeron el mismo día. Hay quien se atreve incluso a precisar el día en el que se podría conmemorar esto. Mirad, yo os voy a leer, ahora por favor pon la otra, César, ahí. No sé si lo veis, pero bueno, yo os leo, ¿no? La primera reflexión que hoy haríamos sería esta que os he puesto aquí, ¿no? Dios advierte contra la impureza espiritual. Si tuviese que poner un título a todo, le pondría ese título que he puesto arriba, meditad. No voy a leer siempre la misma versión bíblica, porque hay algunas versiones que como que nos acercan con su lenguaje un poquito más a lo que creo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Así que yo iré leyendo, ya os diré cuando utilizo una versión u otra. Ahora vamos a leer en la versión Reina Valera de 1960. Dice: a los 24 días del mes noveno, veis como os decía que está muy bien fechada, las profecías de Ageo están muy bien fechadas. Dice, a los 24 días del mes noveno, traducido a nuestro calendario, estaríamos hablando de mediados de diciembre. Esto es importante para lo que después dice la profecía, ¿eh? Estamos hablando de que Ageo
habla a aquel pueblo, lanza esta profecía en nombre de Dios en el mes de diciembre. Hay quien decía que hay quien se atreve a hilar más fino y hay quien dice que fue el 18 de diciembre. Yo no me atrevo a tanto, ¿vale? Pero bueno, que estaba en el mes de diciembre, seguramente esto es así, ¿no? Bueno, pues a los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Isaac nos preguntaba antes, al empezar el culto, el tema del sacerdocio, ¿no? Pues en este momento los sacerdotes eran esa clase dentro de la sociedad, los que realmente conocían la ley, los que realmente conocían la palabra de Dios. Y Ageo, o sea, el Señor a través de Ageo les dice: preguntad a los sacerdotes, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Dios advierte contra la impureza espiritual. Claro, lo que los sacerdotes responden aquí tiene que ver con la ley que Dios había dado a Moisés en cuanto a la pureza, en cuanto a la santificación, en cuanto a cuándo una cosa era pura o impura. Tiene que ver, pues, por ejemplo, pues esto que leíamos, ¿no? Cuando alguien tocaba un cadáver, pues quedaba impuro, no podía relacionarse, no podía participar de según qué rituales espirituales. Y lo que hace el Señor a través de Ageo es decir a aquel pueblo: oye, pensar bien cuál es vuestra actitud. Porque, como decíamos antes, seguramente los que habían regresado eran, como decíamos, los buenos, los que tenían interés en reconstruir el templo. Y entonces, seguramente ellos se podían preguntar por qué los enemigos, por qué no había bendición de Dios, por qué las cosas no les iban bien, o por lo menos no les iban como ellos esperaban. Y quizá alguno podría incluso decir: pero vamos a ver, Ageo, tú nos estás diciendo que construyamos, que reconstruyamos el templo, que hagamos lo que hay que hacer, pero Dios lleva 16 años sin bendecirnos. Dios lleva 16 años sin hacernos caso, y aquí estamos nosotros esforzándonos y ni la economía nos funciona, ni la tranquilidad nos funciona, no estamos a gusto. En realidad, por el mensaje que Ageo da, tanto en los primeros capítulos, los que ya visteis, como lo que podemos ver hoy, la verdad es que podemos adivinar que el pueblo había llegado a una situación de apatía espiritual, o por lo menos de conformismo. Se estaban conformando con lo que ellos hacían. El altar, como decíamos, había sido reconstruido, y los holocaustos y los sacrificios se estaban realizando tal como ordenaba la ley. Se estaba haciendo todo tal como el Señor había estipulado. Legalmente no había nada que reprochar. Legalmente todo estaba funcionando correctamente, espiritualmente hablando. Pero la verdad es que Ageo, el mensaje que les lleva es: los ritos no son nada. Si vosotros estáis llevando sacrificios, estáis llevando holocaustos al altar de una forma rutinaria, porque os habéis acostumbrado a hacerlo, porque creéis que eso os da un estatus de santidad determinado, estáis equivocados. Si tú tocas con tus manos sucias la comida, tus manos no se limpian, ensucias la comida. Y eso es lo que el profeta Ageo les estaba diciendo. Si vosotros con vuestra actitud, con esta actitud de apatía, de conformismo, de ritualismo, estáis llevando ofrendas a Dios, no os estáis santificando. Al contrario, lo que estáis haciendo es corromper ese sacrificio que estáis llevando delante de Dios. Les está diciendo: la santidad no se contagia, la corrupción sí se contagia.
Así que tenéis que ir con cuidado con cuál es vuestra forma de actuar. Hasta entonces, esa apatía les había llevado en realidad, aún sin darse cuenta, a una desobediencia de lo que Dios pedía. Samuel, el profeta Samuel, hacía muchos años, había dicho: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Una reflexión que Samuel hacía muchos años había hecho al pueblo. Y él mismo respondía: escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. El pueblo debía de entender que necesitaba un cambio en su corazón. La apariencia de santidad no solamente no servía de nada, sino que en realidad era una ofensa contra Dios. Porque aún de una manera inconsciente, lo que estaba haciendo aquel pueblo, que de esa manera rutinaria estaba llevando los sacrificios al altar, bueno, era como, repito, quizá de una manera inconsciente, pero era como pretender engañar a Dios. Es como si nosotros aparentamos santidad, aparentamos piedad. A Dios no le podemos engañar, aunque nosotros intentemos hacerlo de esta manera. Podemos engañar quizá a los que hay a nuestro alrededor. A lo mejor ellos, cuando llevaban los sacrificios, podían engañar a quienes había al lado y a quienes veían sus ofrendas y sus holocaustos, pero Dios no se le podía engañar. O, en el mejor de los casos, aquellas ofrendas presentadas, aquellos sacrificios presentados, quizá pretendían comprar la bendición de Dios que ellos decían que no estaban recibiendo. Pero es que en realidad no se trataba de recibir de Dios una bendición material, porque ellos en realidad tenían un problema en su propia vida, que es que se habían olvidado de que eran pueblo de Dios y que debían rendirse delante de Dios. Y ese meditad que os he puesto ahí es el que queda como flotando en toda la profecía de Ageo. Ya en el primer capítulo, el Señor les dijo: meditad sobre lo que estáis haciendo. Y lo hizo en el momento en que les decía: mirad, os preguntáis por qué no tenéis bendición, os preguntáis por qué os está pasando todo esto, y decís: bueno, pero ¿cómo puede ser si nosotros sembramos y no recogemos? Si nosotros trabajamos y el salario no nos llega. Recordáis que Isaac hablaba de lo del agujero en el bolsillo, ¿no? Ellos decían: cae en saco roto. O sea, en realidad, fijaros que si analizamos realmente estas palabras, no estamos hablando de un problema de indigencia, porque ellos tenían semillas para sembrar. Ellos tenían vestidos para vestirse, ellos tenían trabajos con los que ganar dinero para poder trabajar. No se trataba de indigencia, se trataba de la insatisfacción que ellos mismos estaban viviendo porque estaban obrando de una manera que era incorrecta delante de Dios. Y Dios les dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Necesitamos reflexionar si nuestras acciones, si aquello que hacemos realmente tiene que ver con nuestro servicio genuino a Dios o tiene que ver con nuestra propia satisfacción como cristianos, ¿no? Pues bien, eso pasaba en el capítulo 1, pero ahora volvemos y en el capítulo 2 Dios vuelve a hacerles la misma reflexión, pero con un matiz. Ahora les dice: meditad en vuestro corazón, porque ya no se trata de lo que hacéis. No se trata de meditar en lo que hacéis, ahora se trata de meditar en cómo sois, en lo que pensáis y en lo que hay realmente en vuestra actitud delante de Dios. Podríamos decir que no servimos para obtener, para tener, sino que servimos porque hemos recibido, porque el Señor nos ha bendecido con su propia salvación. Podemos pasar a la siguiente advertencia. Dios disciplina la negligencia con el objetivo de hacernos reflexionar. Y leemos el texto que viene a continuación. Ageo, capítulo 2, ahora vamos a leer del versículo 15 al 17, y ahora voy a leer en la versión La Palabra. Dice: pues bien, sacad las consecuencias de lo que sucederá desde hoy en adelante. Esta es la frase que Reina Valera traduce como meditad, pues.
en vuestro corazón. Sacad las consecuencias de lo que sucederá. Fijaros, antes de comenzar a reconstruir el templo del Señor, venían a un montón de grano para sacar 20 medidas y solo había 10. Venían al lagar para sacar 50 medidas y solo había 20. Yo asolaba con viento abrasador, con tizón y con granizo todo vuestro trabajo, pero no os convertisteis a mí. El Señor, a través de Ageo, en esta nueva reflexión, les hace pensar y les hace mirar al pasado. Les hace mirar a aquello que ya han vivido, aquello que les ha preocupado durante todo aquel tiempo en que ellos no veían la bendición de Dios por ningún sitio. Necesitaban identificar cuáles eran los mensajes sin palabras de Dios, y no lo estaban haciendo. No estaban entendiendo el mensaje que Dios les estaba dando a través de aquellas circunstancias. ¿Recordáis? Os he dicho, sembraban porque tenían semilla, pero no recogían, comían, pero no se saciaban, se vestían, pero no se calentaban, y eran incapaces de entender qué es lo que Dios les estaba diciendo con todo esto. Y yo cuando estaba leyendo esto pensaba en nosotros, ¿no? Y decía, ¿somos nosotros capaces de identificar espiritualmente los mensajes que nos llegan de Dios sin palabras? Aquellas circunstancias que hay alrededor de nuestra vida y que nos hacen decaer espiritualmente en nuestra actitud, que nos hacen acercarnos a Dios de una manera rutinaria, sin pasión, sin piedad. Creo que es importante que podamos reflexionar en esto. Isaac nos decía que las celebraciones están bien, porque nos hacen recordar. Y Dios se ha preocupado en su palabra muchísimo de que hubiesen una serie de momentos en el año en que su pueblo pensase en las cosas que él había hecho, para que recordasen, para que reflexionasen. Les hacía recordar la salida de Egipto, les hacía recordar cuando recogían alimento en el desierto que no tenían, les hacía recordar cuando eran liberados de los enemigos. A nosotros nos hace recordar a través de los símbolos el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Podemos recordar el momento en que Dios envía el Espíritu Santo. Es importante que seamos capaces de recordar. Los salmos están llenos de estos recuerdos. Los salmos están llenos de referencias a lo que Dios había hecho con aquel pueblo en el pasado. Y casi siempre acaban de la misma manera, diciendo, el Señor hizo esto, pero vosotros no os volvisteis, pero vosotros no entendisteis, pero vosotros no hicisteis. Y aún hay una reflexión posterior, cuando dice, pero Dios, aún se ofreció con su misericordia a seguiros rescatando. ¿Cómo nos sirven en nuestra vida las experiencias del pasado? Las experiencias de esos mensajes que yo digo, esos mensajes sin palabras de Dios, para afrontar nuestro presente, para afrontar nuestro futuro. Necesitamos conocer la palabra de Dios. No queda más remedio. Aquel pueblo necesitaba recordar la palabra de Dios para poder identificar esas situaciones que habían en su vida. A veces, cuando pasan cosas que nosotros no entendemos, incluso cuando de alguna manera recibimos la disciplina de Dios por las cosas que nos están sucediendo, somos incapaces de aceptarlo o incluso de entenderlo. Pero deberíamos acudir a la palabra de Dios para entender qué es lo que Él nos avisa, cómo nos avisa. Fijaros, muchísimos años antes, casi 1000 años antes de que esto pasase, Dios había dicho al pueblo, pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. 1000 años antes aproximadamente, Dios había advertido de esos mensajes sin palabras que ellos iban a recibir. ¿Y cuáles eran esos mensajes sin palabras? Pues escuchar. Ese mismo texto que estaba leyendo continúa diciendo, sembrarás abundante semilla en el campo, pero cosecharás una miseria. Sembráis mucho y recogéis poco.
porque la langosta la devorará. Plantarás viñedos y los cultivarás, pero no vendimiarás las uvas ni beberás el vino, porque el gusano atacará la cepa. Tendrás olivos por toda tu tierra, pero no te darán aceite ni para ungirte, porque se pudrirán las aceitunas. Tendrás hijos e hijas, pero no podrás tenerlos contigo porque serán llevados en cautiverio. ¿Veis cómo Dios ha dado mensajes, daba mensajes a su pueblo para que ellos pudiesen identificar su disciplina? Esa disciplina que lo que pretende es la reflexión de cada uno de sus hijos para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Esa era la segunda reflexión que Dios quería hacer a su pueblo con el mensaje de Ageo. La tercera reflexión era: Dios bendice la obediencia. Esa es la tercera parte de ese mensaje que Ageo estaba enviando. Fijaros, vuelvo a leer en la palabra. Pues bien, vuelvo a hacer la reflexión de que Reina Valera traduce: meditad pues en vuestro corazón. Y en esta versión leemos: pues bien, comparad entre lo que sucederá desde ahora en adelante. A partir de hoy, día 24 del mes noveno, y lo que ocurría el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Dice, es cierto, fijaros bien lo que viene a decir ahora el Señor, es cierto que aún no hay grano en el granero, y que todavía la vid no ha dado fruto, ni tampoco la higuera, el granado y el olivo, pero desde hoy os bendeciré. Esa es la otra parte, ¿no?, de lo que decíamos que Dios continuamente dice a su pueblo. Mirad, no sabemos, en el texto no nos queda del todo claro si el pueblo ya había manifestado su arrepentimiento a su actitud apática, negligente. No sabemos si esto es así, o si Dios daba por hecho que la respuesta del pueblo iba a ser positiva en arrepentimiento a lo que ellos estaban haciendo. Pero hay algo que sí que queda muy claro, y es que Dios manifestó que estaba dispuesto a bendecir a su pueblo a partir de aquel momento. A partir del momento en que el pueblo diese un cambio en su actitud, un cambio en su pensamiento, en que el corazón de verdad se rompiese delante de Dios y accediese a Él. Dios estaba dispuesto a perdonar, a bendecir a su pueblo. Porque cuando hay reflexión sincera en el corazón, cuando hay arrepentimiento por aquello que podamos haber hecho o dejado de hacer, Dios siempre está abierto a restaurar a sus hijos, a restaurar a su pueblo, a traer salvación a aquellos que se acercan a Él, reconociendo su necesidad de Dios. Y decía que os fijaseis en el texto, en este versículo que continuaba diciendo, es cierto que aún no hay grano, es cierto que todavía la vid no ha dado fruto, ni tampoco la higuera, porque es espectacular ver cómo Dios habla, es espectacular ver cómo Dios se dirige a su pueblo. Y en realidad le está diciendo, oye, mira, no te preocupes de que las apariencias que tú tienes delante sean negativas. No te preocupes de que no tengas grano. No te preocupes de que la cosecha no haya funcionado. No te preocupes que ya no tienes para sembrar. Estamos en el mes de diciembre, ¿recordáis? No te preocupes de todo eso, porque yo soy Dios. Y cuando yo quiero bendecir, bendigo. Y cuando yo quiero que recibáis una bendición, un cuidado, yo voy a estar ahí para hacerlo. No te preocupes de la prosperidad. Es un mensaje que nos llega también a nosotros, hoy y aquí. No te preocupes de la prosperidad. Preocúpate de hacer aquello para lo que Dios te está llamando. El Señor Jesús lo dijo de una manera muy clara. Dijo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si hay un cambio de actitud en el corazón, Dios está dispuesto a bendecir sí o sí. Dios va a superar las cosas que para nosotros parecen imposibles. Dios es capaz de dar agua y maná en medio del desierto. Y Dios era capaz de conseguir que aquel pueblo que había sido apático, que había sido negligente con su trabajo, con la misión a la que habían sido llamados, pudiese encontrar su bendición. Igual que nosotros, Dios es capaz de levantarnos
de darnos bendición aún en los momentos más bajos en los que podamos estar, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, cuando necesitamos que Él, le necesitamos a Él para restaurar nuestra vida. Pasamos a la siguiente, porque cambiamos de mensaje. Con esto acababa el tercer mensaje de Ageo, y ahora entramos en el cuarto mensaje de Ageo. El cuarto mensaje de Ageo, que se produce en el mismo día. Él acaba de dar este mensaje para el pueblo y ahora va a dar un nuevo mensaje. Este nuevo mensaje dice lo siguiente: vino pues por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, ¿veis? Es el mismo momento en que da la otra profecía, Y ahora dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Este es un mensaje un poquito más raro, ¿verdad? No es como tan claro como lo otro que veíamos. La verdad es que dice que el mensaje se le enviase a Zorobabel, se le diese a Zorobabel. Zorobabel era como el gobernador, como el responsable de aquel grupo de personas que habían regresado del exilio. Era como el líder, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Pero no sabemos exactamente qué es lo que había pasado. No sabemos si la situación política, si la situación de los ataques de los enemigos habían debilitado la confianza del pueblo en su líder, o que el líder había hecho algo que realmente no se correspondía con lo que el pueblo esperaba. La verdad es que parece ser que Zorobabel había perdido algo de confianza del pueblo. Y fijaros, porque Dios le lanza un mensaje a Zorobabel, pero le lanza un mensaje a Zorobabel delante del pueblo. Era necesario que Zorobabel escuchase lo que Dios iba a decirle, pero era necesario que el pueblo escuchase lo que Dios iba a decir a Zorobabel. Era importante que el pueblo escuchase, era importante. Dios lo había hecho en muchas otras ocasiones. Cuando Moisés en el desierto era cuestionado por el pueblo, o era cuestionado incluso por sus hermanos, por Aarón y Miriam, Dios llevaba un mensaje para levantar a Moisés, para levantarle delante del pueblo. Y esto es lo que Dios hizo aquí con Zorobabel. Porque los líderes del pueblo finalmente son seres humanos. Y como seres humanos cometen errores. Y a veces errores graves o errores que provocan situaciones complicadas. Y cuando pasan estas cosas, somos muy capaces, somos muy dados fácilmente a levantar nuestra voz contra aquellos a los que Dios ha puesto al frente de su obra. Pero Dios quiere que el pueblo escuche que Zorobabel era un hombre que tenía la bendición de Dios para hacer lo que estaba haciendo. Ahora viene esta profecía que decimos que es un poco extraña, ¿no?, que habla de cómo Dios va a destruir a las naciones de alrededor. No me voy a meter en ella porque creo que vamos a buscar la lección que nosotros podemos tener. Sí que es verdad que esta profecía que aparece aquí tiene un cumplimiento futuro, un cumplimiento que todavía no hemos vivido, pero hay cosas que ya pudieron vivir, porque fijaros, aunque Dios dice que ese pueblo, que Él iba a destruir a sus enemigos, hoy nos podríamos preguntar, aunque el cumplimiento está en el futuro, hoy nos podríamos preguntar, ¿dónde están todas las naciones que habían oprimido al pueblo de Dios en aquel momento? ¿Dónde están los persas? ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde están los griegos? La verdad es que esas naciones que en un momento o en otro de la historia sojuzgaron al pueblo de Dios, pasaron. Dios se ocupó de que eso pasase. Queda cultura, es verdad, queda cultura. Llevamos en nuestra propia cultura, llevamos todo lo que hemos ido atesorando de estas antiguas civilizaciones, pero los imperios como tal no están. Dios tiene cuidado de cumplir sus profecías, aunque tienen una visión que están más allá de lo que nosotros podemos
conocer hoy en día. A veces lo que nos pasa es que vivimos nuestro presente creyendo que las cosas que nosotros hagamos, esto que voy a decir ahora a lo mejor tengo que explicarlo un poquito, pero a veces creemos que nuestras acciones van a condicionar nuestro futuro. Y estoy hablando exclusivamente de cuestiones espirituales. Evidentemente, si queremos tener un buen trabajo, seguramente tendremos que estudiar y tendremos que hacerlo. Pero me estoy refiriendo a cuestiones espirituales. A veces creemos que nuestras buenas acciones de hoy, que nuestro servicio, sea el que sea hoy, va a condicionar lo que pase en nuestro futuro. Y ¿sabéis? Lo que Dios está diciendo es, no, esto no va así. Tú tendrías que vivir tu presente no para condicionar tu futuro, sino tu presente condicionado por tu futuro. Porque nosotros tenemos un futuro que nos espera, y eso es lo que Dios le está diciendo a Zorobabel y le está diciendo al pueblo. Yo tengo un futuro de gloria, de victoria para todos vosotros. Tengo un futuro de victoria para mi pueblo. Y tendrías que vivir hoy pensando que eres vencedor y que Dios va a darte todo aquello que Él ha prometido. Y ese futuro en el que vas a vivir debería condicionar tu presente. ¿Recordáis lo que decíamos al principio? No servimos para, sino que servimos porque. Y eso es lo que Dios está intentando decir a su pueblo. Nosotros, decía el apóstol Pedro, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dios tiene mensajes de esperanza para nosotros. Y tenemos que vivir mirando esos mensajes de esperanza para que nuestro presente hoy dé un servicio genuino delante de Dios. Sabiendo que el Señor nos ha puesto dentro de un pueblo, que el Señor ha puesto también delante de nosotros a personas que nos llevan, que nos acompañan en ese camino, que se equivocan, como seguramente se equivocó Zorobabel en más de una ocasión, pero eran aquellos a los que Dios quiso poner delante. Fijaros cómo continúa, y pasamos a la última reflexión de esta mañana. Dios se sirve de manos débiles para hacer grandes obras. Eso lo ha dicho también Isaac esta mañana cuando hacía su introducción al culto. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Con tus debilidades, con tus problemas, con tus errores, eres mi siervo. Y aunque es verdad es que esta expresión que el Señor utiliza para nombrar a Zorobabel tiene como manifestación total a Jesucristo como Hijo de Dios, como el Mesías, aquí Zorobabel aparece como un tipo de Cristo, aquel que ha sacado al pueblo del exilio y lo ha llevado a la tierra prometida para que allí cumpla con el ministerio que Dios ha establecido. Pero fijaros que cuando pensamos en Zorobabel, pensamos en un hombre que en su momento tuvo una misión. Pero a lo mejor si hoy no estuviésemos hablando de Zorobabel, nadie sabría quién es Zorobabel. Nadie pensaría en Zorobabel. Mirar, Dios mismo es el que dice que Zorobabel es su siervo. Dios mismo es el que dice que a Zorobabel lo ha escogido. Y Zorobabel fue un hombre que, como digo, a lo mejor en la historia del mundo no tiene ninguna relevancia. De hecho, fue gobernador de un pueblo, fue un gobernador puesto, porque fue el rey que en aquel momento controlaba el territorio que le puso allí como gobernador, así que fue un gobernador puesto, un gobernador que todo su trabajo fue acompañar a aquel pueblo que volvía del exilio, levantar un templo que ni siquiera fue el más majestuoso. Fue un templo que, recordáis lo que decían en las sesiones anteriores, ¿no? Que habían algunos que lloraban porque decían, este templo no se parece en nada a lo que teníamos. Esto, es que es una sombra. Pues ni siquiera construyó el templo más maravilloso que en aquel momento pudiesen tener los judíos.
Pero Dios le llamó mi siervo. Y Dios dijo que le había escogido para aquella misión. Así que con esto quiero acabar esta reflexión de esta mañana, pensando que quizá nosotros no somos ni siquiera Zorobabel, ni siquiera somos Zorobabeles. Somos personas anónimas que incluso a veces pensamos que tenemos una misión, a veces ni siquiera somos capaces de reconocer nuestra misión. Y en todo caso, nuestro trabajo que podamos hacer para el Señor, posiblemente no se entera nadie de lo que lo estamos haciendo. Dios bendice tu trabajo, como bendijo el trabajo de Zorobabel, aunque creas que pasa desapercibido para la humanidad. Dios utiliza las manos más débiles, las tuyas, las mías, para hacer obras que para nosotros son impensables. Mirad, dejadme ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 1, Mateo capítulo 1. Hoy me he traído esta Biblia que ya no veo ni los títulos, pero bueno. Mateo capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, después de la deportación, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abiú, etcétera, etcétera. ¿Sabéis lo que estoy leyendo? La genealogía de Jesús. Este hombre insignificante, de manos débiles, que no ha pasado a la historia, que incluso seguramente pasó momentos complicados de su vida, al no tener ni siquiera en momentos la aprobación de su pueblo, fue alguien que Dios quiso que llegase hasta nosotros como parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, aquel que formó parte de la línea que nos trajo al Señor a nosotros. Así que, si puedes poner la última diapositiva, César, vamos a quedarnos con esta reflexión de estos 5 puntitos con los que iniciamos nuestra reflexión. Dios advierte contra la impureza espiritual, Dios disciplina la negligencia para hacernos reflexionar, Dios bendice la obediencia, Dios tiene mensajes de esperanza y Dios se sirve de manos débiles para hacer grandes obras. Que el Señor nos bendiga esta mañana y siempre. Amén. Bueno, pues ya puestos, ya que estoy aquí, y Isaac está dentro en la escuela dominical, pues si os parece oramos y acabamos nuestra reunión en esta mañana. Señor, muchísimas gracias porque eres muy bueno, Señor. Eres muy bueno con nosotros que muchas veces somos negligentes con la misión que tú nos has encomendado. A veces incapaces de hacerlo, a veces abatidos, a veces los problemas que nos rodean nos hacen achicarnos. Pero esta mañana, Señor, queremos darte gracias porque tú eres el Dios vencedor que nos has hecho parte de tu pueblo y de tu familia, que nos has dado misión. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Decíamos y cantábamos esta mañana que queremos darte lo mejor y muchas veces no somos capaces de hacerlo. Así que te pedimos tu ayuda para poder entregarte nuestra vida de corazón en sinceridad, para que nuestro trabajo sea un trabajo genuino y que podamos entender que por pequeña que sea nuestro aporte a tu obra, es un aporte que tú bendices y que a tus ojos es de bendición. Gracias por amarnos tanto y darnos tu palabra para guiarnos en nuestro día a día. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.